Creo que todos podemos estar de acuerdo en que la Segunda Guerra Mundial no fue el momento más glorioso para el ejército francés. El colapso francés frente a Hitler la ha convertido en el hazmerreír de bromas baratas desde entonces. ¡Bonjour, pedazo de soquetes! Tan solo 6 semanas después de que los primeros tanques alemanes cruzaran la frontera, Francia afirmó su renuncia a su libertad y su dignidad. La caída de Francia fue tan sorprendente entonces como lo es ahora. Todo el mundo esperaba que diera más pelea, incluidos los propios alemanes. Se creía que Francia tenía uno de los ejércitos más fuertes del mundo. En la Primera Guerra Mundial había resistido durante 4 años contra los alemanes. En la Segunda colapsó en unos días. Para la gente de la época fue completamente impactante. Seguramente debo estar soñando. Fue como se resumió en las memorias de un piloto francés. Un diplomático estadounidense dijo que nunca antes un evento había dejado tan atónito al mundo entero. Sería fácil asumir que los nazis ganaron debido a una abrumadora superioridad militar, mayor número de hombres o equipo de mejor calidad, pero ese no es el caso. El colapso francés fue de hecho mucho más complicado y más interesante que eso. Esa historia será el grueso de este video. Sin embargo, antes de entrar en eso, necesitamos tener una visión general de cómo sucedió. La asombrosa historia de la Batalla de Francia. A finales de 1930, la guerra estaba claramente en el horizonte. Hitler había establecido un estado totalitario en Alemania, pero eso no era suficiente. Él quería más. Su libro, Mein Kampf o Mi lucha, dejaba al descubierto el alcance de su odio hacia los judíos y su creencia de que la raza alemana debía gobernar el mundo. Todas las naciones de Europa se estaban rearmando tan rápido como podían. La guerra estalló finalmente el 1 de septiembre de 1939, cuando Hitler invadió Polonia. En respuesta, Gran Bretaña y Francia declararon la guerra a Alemania. Francia lanzó entonces una ofensiva menor a Alemania, pero después de solo unos días se retiró. Durante los siguientes meses, la guerra entró en un periodo de calma y hubo muy poco combate. Eso se conoció como la Guerra de Broma. Durante ese tiempo, todos estaban haciendo lo posible para fortalecer sus ejércitos y prepararse para cuando volvieran al combate. El plan de Gran Bretaña y Francia era usar la Marina británica para bloquear a Alemania y al mismo tiempo prepararse para defender Francia de la invasión nazi. Esa invasión finalmente llegó en mayo de 1940, 8 meses después de declarada la guerra. Gran Bretaña y Francia asumieron que la invasión alemana pasaría por Bélgica, la ruta que se había tomado tantas veces a lo largo de la historia. Apresuradamente desplegaron sus mejores fuerzas en Bélgica para enfrentar el avance alemán. Desafortunadamente, se equivocaron. Relativamente pocas fuerzas alemanas entraron en Bélgica. Los alemanes concentraron su ataque más al sur, a través del bosque de las Ardenas. Los franceses habían asumido que los alemanes no podrían atacar a través de las Ardenas, porque pensaban que mover grandes cantidades de hombres y vehículos a través del bosque sería imposible. También requería que los alemanes cruzaran el río Mosa, donde estarían vulnerables. Los franceses apostaron que los alemanes no atacarían allí, y apostaron mal. En solo 3 días, los alemanes atravesaron las Ardenas y cruzaron el río Mosa. Desde allí avanzaron rápidamente hacia el canal. Se movieron tan rápido como pudieron, casi temerariamente, ignorando cualquier amenaza de un posible contraataque. Llegaron al canal 7 días después de cruzar el Mosa, solo 10 días después del inicio de la invasión. Para los aliados fue un desastre monumental. Una gran parte de sus fuerzas ahora estaban rodeadas, aisladas del resto de Francia. Eso obstaculizó la comunicación, haciendo que los aliados se desorganizaran. Su única esperanza era abrirse paso a través del corredor alemán y salir del encierro. Los aliados no lograron hacer esto. Durante los siguientes días, el control alemán sobre ese pequeño espacio aliado se hizo más extenso hasta que los aliados se vieron obligados a retirar sus fuerzas, la famosa evacuación de Dunkerque. Con eso, la voluntad francesa de luchar colapsó totalmente. En cuestión de días estaban hablando de ofrecer un armisticio y el 22 de junio se cerró el trato. La Alemania nazi ocupó el norte de Francia, mientras que el sur se convirtió en un estado vasallo, Francia de Vichy. Hitler había logrado en 6 semanas lo que Alemania no había logrado en 4 años durante la Primera Guerra Mundial. Entonces, si Francia cayó en solo 6 semanas, sería razonable asumir que fue debido a una abrumadora superioridad militar alemana, más hombres, más tanques y aviones, mejores tanques y aviones. Ahora, quiero convencerte de que esto no fue realmente así, y que los dos ejércitos eran bastante comparables. Primero, veamos la infantería. Los alemanes tenían 3 millones de hombres disponibles para la invasión. Aproximadamente la mitad había tenido solo unas pocas semanas de entrenamiento, y la mitad tenía más de 40.
Solo el 10% de ellos estaban motorizados, es decir que tenían vehículos para moverse. El otro 90% tenía que ir a pie. Para los 3 millones de hombres, solo había 120.000 vehículos. La logística se hacía principalmente con vehículos tirados por caballo. Para repeler a los nazis invasores, Francia tenía 2.2 millones de hombres. Esos hombres tenían acceso a 300.000 vehículos para transporte, más del doble que los alemanes. Francia también contaba con el apoyo de sus aliados. Gran Bretaña tenía 200.000 tropas en Francia, todas ellas motorizadas. Bélgica y los Países Bajos también contribuyeron, quizás hasta 1 millón de hombres entre ambos. En cuanto a los tanques, nuevamente, por supuesto que los franceses podrían igualar a los alemanes. Francia tenía unos 3.000 tanques modernos disponibles para luchar contra la invasión. Eso era ligeramente más que los alemanes, que tenían alrededor de 2.500. En cuanto a calidad, no es fácil hacer comparaciones porque hay tantas cosas diferentes que considerar. Tamaño, velocidad, blindaje, potencia de fuego, maniobrabilidad. Dicho esto, la mayoría de historiadores están de acuerdo en que los franceses realmente tenían el mejor tanque en general. El Somme S-35 era rápido, estaba bien protegido y tenía una mayor potencia de fuego que su equivalente alemán, el Panzer III. Los franceses también tenían el mejor tanque pesado, el B-1. El B-1 tenía mayor potencia de fuego y blindaje que el tanque pesado alemán, el Panzer IV. Su blindaje era el doble de grueso. El B-1 tenía algunas debilidades. Era lento, la mitad de rápido que el Panzer IV. Debido a su tamaño, consumía mucha gasolina, lo que significaba que solo podía operar durante unas 4 horas. Entonces, si bien los franceses tenían una ligera ventaja en términos de tanques, tenían una ventaja significativa en artillería. Tenían alrededor de 11.000 cañones en comparación con los 8.000 de Alemania. Los franceses también tenían una mayor proporción de cañones de mayor calibre y más poderosos. Sin embargo, Francia carecía de armas antitanque. Solo tenía 270 de sus mejores cañones antitanque. Muchas unidades tenían que usar un cañón obsoleto que no era efectivo contra los tanques modernos. Los franceses también tenían una seria deficiencia de cañones antiaéreos. Solo tenían 4.000 frente a los 9.000 de Alemania. Algunas unidades incluso tenían que usar ametralladoras ligeras contra estos aviones. Creo que el área más grande en la que Francia tenía una desventaja significativa fue con su fuerza aérea. A lo largo de la década de 1930, la producción francesa de aviones fue menos efectiva de lo que hubieran querido. Los franceses habían estado tratando de construir aviones multipropósitos que pudieran actuar como bombarderos, cazas y aviones de reconocimiento. En lugar de eso, debieron construir aviones especializados para una sola función. También tuvieron problemas para producir lo que querían. En 1936, la Fuerza Aérea Alemana superó a la francesa tanto en calidad como en cantidad. Los franceses eran conscientes de esta deficiencia. El jefe de Estado Mayor del Aire de Francia advirtió al gobierno que en caso de guerra, la Fuerza Aérea Francesa sería destruida en unos pocos días. Finalmente, en marzo de 1938, el gobierno decidió priorizar la construcción de la Fuerza Aérea. El 42% del gasto militar se destinó a construir aviones y entrenar pilotos. Eso eventualmente comenzó a funcionar. De noviembre de 1938 a septiembre de 1939, la producción pasó de 41 aviones al mes a 300. Desafortunadamente, todo fue un poco tarde. Para el momento de la invasión alemana, la Fuerza Aérea Francesa aún no tenía suficientes aviones, y muchos de los que estaban usando estaban obsoletos. Por ejemplo, Francia sí diseñó un buen avión caza, el de Whiting D-520, que era tan bueno como los mejores cazas alemanes. Sin embargo, la producción comenzó en diciembre de 1939, por lo que solo había 80 disponibles para el momento de la invasión alemana. En cuanto al número total de aviones, hay varias estimaciones sobre cómo se comparan los dos lados. Al igual que con los tanques, es difícil saber qué se debe tomar en cuenta. ¿Debe contarse el número total de aviones o el número total de aviones listos para el combate? ¿Deben contar igualmente los aviones modernos y antiguos? Sin importar cómo se hagan los cálculos, está claro que Alemania nazi tenía una ventaja significativa. Aquí hay algunas estimaciones de cómo se comparan las fuerzas aéreas. Alemania tenía casi el triple de aviones. Los británicos contribuyeron con alrededor de 400 aviones, pero ni eso estuvo cerca para cerrar la brecha. En resumen, creo que los alemanes sí tenían una ventaja en términos de fuerza militar, pero realmente no creo que fuera abrumadora. Ciertamente no creo que pueda explicar por qué Francia cayó solo en 6 semanas. Más evidencia de que la derrota francesa no fue un desenlace obvio proviene de lo que la gente estaba diciendo antes. El ejército francés es más fuerte que nunca antes en su historia, declaró un general francés. Personas de otras naciones estuvieron de acuerdo. El editor militar del New York Times dijo: el ejército francés ha sido llamado durante mucho tiempo por expertos el mejor del mundo, y sus mejores divisiones sin duda no tienen igual.
Incluso los alemanes creían que Francia tenía un ejército de primera. Uno de los primeros planes alemanes pronosticó que costaría 500.000 de soldados alemanes solo para empujar a los aliados hasta el río Somme, y que el principal ataque alemán contra Francia solo sería posible tras 2 años de lucha. Cuando Hitler exigió un ataque decisivo y rápido, similar al que se había infligido a Polonia, se le dijo que eso no sería posible contra un ejército tan poderoso como el de los franceses. Entonces, si la abrumadora superioridad militar no fue la clave de la victoria alemana, ¿cuál fue? Voy a dedicar la mayor parte del tiempo hablando sobre la ofensiva alemana a través de las Ardenas, porque su importancia realmente no se puede exagerar. Lograron llegar desde territorio alemán hasta el Canal de la Mancha en solo 10 días. Así es como se veía el mapa el 10 de mayo, y así es como se veía 10 días después, el 20. Me parece una completa locura. Ahora, en realidad no creo que la guerra tuviera que perderse desde entonces, y hablaré de eso luego, pero fue un enorme revés. Entonces, ¿cómo demonios lograron hacer eso los alemanes? Primero, decir que los franceses no estaban preparados para un ataque a través de las Ardenas es decir poco. Hicieron toda su planificación militar sin prestar absolutamente ninguna atención a la idea de que los alemanes atacarían donde lo hicieron. Ahora, siendo justos, tenían motivos para pensar que era poco probable. Asumieron, comprensiblemente, que al ser un área montañosa y boscosa sería increíblemente difícil hacer pasar grandes números de hombres y vehículos por ahí. Una vez que los alemanes pasaran el bosque, tendrían que cruzar el río Mosa, momento en el que serían vulnerables. Desde la época de los romanos, los ejércitos que se movían entre Francia y Alemania iban por Bélgica. Las llanuras belgas eran las más fáciles de atravesar para un ejército invasor y ofrecían la ruta más corta hacia Francia. Contrasta esto con las Ardenas. La región era montañosa, boscosa y con una mala red de carreteras. En marzo de 1934, un general francés había declarado que el área era impenetrable. En sus palabras, cualquier enemigo que ataque allí será arrinconado cuando salga del bosque. No es un sector vulnerable. En palabras de otro general, las Ardenas nunca han favorecido grandes operaciones. Francia asumió que Bélgica sería la ruta de invasión nuevamente y se preparó en consecuencia. Su plan era apresurar sus mejores fuerzas en Bélgica tan pronto como comenzara la lucha para enfrentarse a los alemanes que se acercaban. Ya que la Primera Guerra Mundial se había librado en gran parte en suelo francés, estaban ansiosos por mantener la mayor parte de la lucha en Bélgica. Dado que esperaban que la invasión viniera a través de Bélgica, las Ardenas estaban solo mínimamente defendidas. Las pocas fuerzas que la defendían estaban mal entrenadas y equipadas. Uno de los generales encargados de defender las Ardenas se quejó de esto, pero sus súplicas fueron completamente ignoradas. La gente en el gobierno también trató de llamar la atención sobre la debilidad. Un informe del gobierno en marzo, 2 meses antes de la invasión, hablaba de graves insuficiencias en las defensas francesas. Ante esto, un general diferente respondió furiosamente, diciendo que creía que no eran necesarias medidas urgentes para reforzar el frente allí. Al ir por las Ardenas, los alemanes estaban quebrando la historia. Su plan era audaz y extremadamente arriesgado. Incluso algunos de los comandantes alemanes mismos dudaban de que iba a funcionar. Algunos pensaban que sería un gran desastre. El jefe de Estado Mayor general alemán escribió que solo había un 10% de posibilidades de que el plan funcionara. Las dudas eran comprensibles. Hacer pasar un ejército masivo por el área con su red de carreteras limitada era una operación logística extremadamente difícil. No solo los alemanes tenían que pasar por el bosque, tenían que hacerlo rápido, tenían que hacerlo antes de que Francia pudiera reaccionar. Si pasaban días con sus vehículos lentos en las carreteras de las Ardenas, serían blancos fáciles para las bombas y la artillería de los aliados. ¿Qué tan rápido podrían pasar las primeras tropas por el bosque? Un comandante pensó que 4 días, otros pensaron 9. Todo dependía de esa pregunta crucial. Entonces, Francia cometió un error terrible al no hacer más para defender las Ardenas. Pero, seguramente una vez que el ataque estuvo en marcha, rápidamente se dieron cuenta de lo que pasaba y se movieron para contrarrestarlo, ¿verdad? No. Los franceses fueron increíblemente lentos para darse cuenta de lo que pasaba. El ataque comenzó a las 4:30 el 10 de mayo. 130.000 soldados y 1.600 vehículos comenzaron a atravesar el bosque de las Ardenas. En palabras de un comandante alemán, fue el mayor atasco de tráfico conocido hasta esa fecha en Europa. El reconocimiento aéreo francés notó considerables fuerzas motorizadas y blindadas en movimiento en las Ardenas, incluida una cantidad significativa de equipo para hacer puentes. Aún así, los franceses no se dieron cuenta de lo que ocurría. Uno de los comandantes franceses en la zona no solicitó ningún apoyo adicional de bombarderos. Otro general sí, pero su orden fue anulada. Los alemanes avanzaron por las Ardenas encontrando poca resistencia francesa. La mayoría no se cruzó ni con un solo francés. Las fuerzas francesas que sí se encontraron con los alemanes estaban superadas en número y retrocedieron rápidamente.
A pesar de encontrarse con muchas más tropas de las que esperaban, los franceses aún no se daban cuenta de que este era el avance principal. Las primeras unidades alemanas llegaron al río Mosa en 2 días, ahora debían cruzarlo. Una vez más, los franceses tenían que tratar de adivinar los planes de los alemanes. ¿Cómo cruzarían el río? ¿Dónde? El comandante francés pensó que sería al sur y colocó allí sus mejores unidades. Supuso que la ciudad de Sedan no era vulnerable debido a los obstáculos naturales en el río. Allí estacionó sus tropas más débiles, una división de reservistas de serie B. No solo estaban mal entrenados, toda la división tenía un solo cañón antiaéreo. Una vez más, los franceses habían calculado mal los planes de los alemanes. Sedan era de hecho uno de sus principales objetivos. El ataque comenzó a las 7 de la mañana del 13 de mayo, 3 días después del inicio de la invasión. Durante 8 horas, los bombarderos alemanes atacaron las posiciones francesas. Las tropas francesas, incapaces de contraatacar, se desmoralizaron mucho. Luego, los alemanes comenzaron a cruzar el río. Si los franceses hubieran tenido fuerzas razonables en la zona, habrían podido infligir pérdidas significativas a los alemanes y potencialmente hacerlos retroceder. Los alemanes estaban cruzando en botes que apenas podían mantenerse a flote debido al peso de su equipo. Eran extremadamente vulnerables. Los franceses pudieron infligir algunas bajas, pero no las suficientes. Los alemanes cruzaron el río y tomaron los búnkers franceses. Un escuadrón de 11 alemanes pudo tomar 7 búnkers franceses. Luego, para las 5:30 p.m., menos de 11 horas desde que comenzó el asalto, los alemanes estaban construyendo su primer puente sobre el río. A lo largo de la tarde, algunos soldados franceses comenzaron a escapar de sus posiciones, lo que gradualmente se convirtió en un pánico total. Para el final del día 13, los alemanes habían cruzado el río en Sedan y en otros 2 lugares. Fue alrededor de este momento, 3 días después de la invasión, que Francia comenzó a entender el verdadero plan alemán y que estaban extremadamente mal preparados para combatirlo. En el cuartel general francés había un ambiente de completa desesperación. Un comandante francés famosamente exclamó: «Ha habido un colapso», y rompió en llanto. Creo que hasta ahora podemos ver varios problemas importantes que tenía Francia. El primero fue su total incapacidad para adivinar los planes alemanes. Estaban equivocados al suponer que los alemanes atacarían a través de Bélgica. Estaban equivocados al suponer dónde los alemanes intentarían cruzar el río. Creo que hasta qué punto esto fue un juicio terrible frente a solo mala suerte es un poco discutible, pero lo que es seguro es que les costó muy caro. Los franceses deberían haber prestado más atención a la posibilidad de que los alemanes hicieran algo inesperado. Deberían haber sido conscientes de que estrategias alemanas potenciales los dejarían más vulnerables. En la reacción del cuartel general vemos otro problema importante para los franceses, una mentalidad derrotista y una moral baja. Los alemanes habían cruzado el río en 3 lugares, lo que de hecho era un gran problema, pero no era el fin del mundo. Esos puentes eran muy pequeños y vulnerables a un contraataque. Eso nos lleva a otro gran problema para los franceses, su falta de flexibilidad. Fueron completamente incapaces de reaccionar a los movimientos alemanes y montar un contraataque efectivo. Primero, vacilaron. El contraataque debería haber comenzado inmediatamente, en la víspera del 13, pero eso no comenzó hasta el día siguiente. Eso se debe en parte a que la doctrina francesa decía que los ataques debían planificarse cuidadosamente de antemano. Mientras los franceses estaban perdiendo el tiempo, los alemanes estaban pasando tantos hombres y tanques como podían al otro lado del río. Para cuando ocurrió el contraataque francés, los alemanes tenían suficientes recursos al otro lado del río para repelerlos. Para entonces, 2 divisiones de infantería francesa enteras habían desaparecido y huido. Los aliados intentaron bombardear a los alemanes, pero no fue muy efectivo y sufrieron fuertes pérdidas. Dada la escasez de aviones bombarderos, tuvieron que recurrir a usar aviones obsoletos. Algunas divisiones de tanques pesados también fueron enviadas al fragor de la batalla, pero lograron poco. Con los alemanes establecidos al lado francés del río, los franceses demostraron una vez más su completa incapacidad para adivinar sus planes. Supusieron que los alemanes se moverían hacia el sur, para flanquear la línea Maginot. Para protegerse contra eso, muchos de los refuerzos enviados se dirigieron al sur. En realidad, los alemanes iban a cargar hacia el noroeste, tan rápido como pudieran, hacia el canal. Eso dejaría a las fuerzas aliadas en Bélgica aisladas del resto de Francia. Era un plan audaz y arriesgado. Avanzar tan rápido dejaría sus flancos increíblemente vulnerables a un contraataque francés. Con la franja siendo tan delgada, los hombres en el frente podían ser rodeados fácilmente. A pesar del riesgo, los alemanes lo intentaron y avanzaron tan rápido como pudieron. El mejor ejemplo de eso fue cuando Erwin Rommel avanzó 110 kilómetros en un solo día. Se adelantó mucho a su infantería y artillería, lo que si los franceses hubieran sido más efectivos, habría sido extremadamente imprudente y peligroso. En realidad, esto sirvió para desmoralizar a los franceses, que quedaron atónitos por lo lejos que habían llegado los alemanes. En realidad, hubo desacuerdos entre los comandantes alemanes sobre si continuar con el avance a toda velocidad.
El comandante principal quería que se ralentizara y consolidara. Uno de sus subordinados amenazó con renunciar si eso sucedía, así que el avance continuó. El hecho de que los alemanes podrían haber estado vulnerables no se les escapó a los aliados. Como lo expresó Churchill, la tortuga ha sacado mucho la cabeza del caparazón. Dicho esto, si los franceses no podían poner sus fuerzas en posición rápidamente, no serviría de nada. Eso no parecía particularmente probable en este punto, porque las fuerzas aliadas estaban colapsando. Las fuerzas en Bélgica tenían que retroceder para tratar de evitar el cerco. El rápido avance alemán también había interrumpido las comunicaciones que tenían los aliados, así que nadie realmente sabía lo que estaba sucediendo. Algunos pequeños contraataques sí tuvieron un grado moderado de éxito, pero necesitaban tener más fuerza, centrada en un área específica para ser realmente decisivos. Había un plan para liberar un montón de unidades alrededor de la línea de Maginot y atacar hacia el norte, pero como siempre hubo dudas y retrasos. La moral y el derrotismo continuaron siendo un gran problema. El quinto día de la invasión, el primer ministro francés, Paul Renaud, le dijo a Churchill: «Hemos sido derrotados, hemos perdido la batalla. El frente está roto cerca de Sedan». Pilot, un general francés, le dijo a un mayor británico: «Estoy destrozado y no puedo hacer nada contra estos Panzers». Finalmente, el 20 de mayo, solo 10 días después de que comenzara la invasión, los alemanes llegaron al canal. Las fuerzas aliadas en Bélgica ahora estaban cortadas del resto de Francia. La situación era crítica. Su única esperanza era tratar de romper el cerco, atacar la columna alemana en el norte y al sur al mismo tiempo. Ese plan implicaría coordinar las fuerzas en Francia con las fuerzas en Bélgica, muchas de las cuales eran británicas o belgas. Eso nos lleva a otro problema importante que enfrentaban los aliados: tener que manejar sus relaciones entre ellos mismos. Había una buena dosis de desconfianza mutua entre ellos. Los franceses a menudo dudaban el compromiso británico de defender Francia. También sospechaban que los belgas tenían simpatías pro-alemanas. También hubo problemas de comunicación, malentendidos y desacuerdos. Todo eso costó un tiempo valioso, tiempo que no podían permitirse. El plan para intentar romper el cerco nos muestra esto. El comandante supremo francés, Weygand, voló a Ypres para organizar el ataque. Desafortunadamente, los aliados no pudieron reunir a todos los principales comandantes en el mismo lugar al mismo tiempo. La primera reunión de Weygand fue con el rey Leopoldo de Bélgica. Leopoldo no estaba particularmente entusiasmado con el plan, y Weygand se fue pensando que los belgas no iban a ser de mucha ayuda. Leopoldo exigió escuchar la opinión del comandante británico antes de aceptar el plan. Con eso, Weygand, el comandante francés, regresó a París, sin estar seguro de si el plan iba a continuar. Una hora después de que se fuera, llegó Gort, el comandante británico. A Gort se le informó del plan, y no estaba muy optimista sobre sus posibilidades, pero aceptó seguir con él. La moral francesa continuó siendo un gran problema. El jefe de Estado Mayor británico visitó a los franceses, y esta fue su descripción: «Me encontré a Villot y Blanchard, dos generales franceses, en un estado de completa desesperación. Ningún plan, ni siquiera una idea de un plan. Listos para ser sacrificados. Perdí la paciencia y sacudí a Villot, sujetando su uniforme. Este hombre está completamente derrotado». Dicho esto, el jefe de Estado Mayor británico logró que los dos generales franceses aceptaran el plan para romper el cerco. Las fuerzas aliadas atacarían a la ciudad de Arras al mismo tiempo desde el norte y el sur. Aún así, se retrasaron. El general Almayer, quien estaría a cargo del ataque, dijo que las fuerzas no estarían listas hasta dentro de 2 días. En una cita dijo: «Uno debería ver las cosas tal como son. Las tropas se han ido al diablo». Dijo que estaba listo para ir y dejarse matar al frente de un batallón. A pesar de estos patéticos comandantes franceses, el intento de plan siguió adelante. El 21 de mayo, el día 11 de la invasión. Al final el plan, aunque no me lo creas, fue en realidad bastante exitoso. Los aliados lograron tomar Arras, un destello de esperanza. Los alemanes realmente se sorprendieron por esto. El general alemán Rommel perdió más tanques en ese día que en cualquier otro. En cierto modo, eso no es tan sorprendente. Los alemanes estaban sobreextendidos, en gran medida. Entonces, lo que sucedió después fue que los aliados lo arrojaron todo lo que tenían en batalla para presionar su ventaja lo más rápido y fuerte posible, ¿verdad? No. De hecho, hicieron lo que habían estado haciendo hasta ese momento: vacilar, dudar y discutir. Ninguno de los comandantes quería que fueran sus hombres los que encabezaran el ataque. Eventualmente, después de varios días, la ocupación de Arras se volvió insostenible para la pequeña fuerza británica que estaba allí y se vieron obligados a retirarse. En París, la retirada británica de Arras se interpretó como si estuvieran abandonando la idea de romper el cerco. Se convencieron a sí mismos de que los británicos no estaban comprometidos con la defensa de Francia y se estaban largando de vuelta a casa.
Las relaciones entre Francia y Gran Bretaña ahora estaban empeorando bastante. Weygand, el comandante supremo francés, pensó que el gobierno británico le estaba mintiendo. De hecho, le dijo al jefe de Estado Mayor británico que le gustaría golpearle la cabeza. Si tan solo ese espíritu combativo se hubiera apuntado al ejército nazi que estaba invadiendo su país. Los alemanes ahora amenazaban con tomar toda la costa, lo que dejaría a las fuerzas británicas y francesas en peligro de no poder evacuar por mar. Por esa razón, abandonaron el plan de atacar hacia el sur y se retiraron hacia el norte. El problema que tenían los aliados de ser una coalición se hizo evidente nuevamente unos días después, cuando Bélgica solicitó un alto al fuego con Alemania. Gran Bretaña y Francia estaban furiosas. El primer ministro francés dijo en una transmisión de radio que nunca había habido una traición así de grande en la historia, lo cual me parece algo exagerado. Para entonces estaba claro que las fuerzas del norte tendrían que ser evacuadas de Dunkerque. Dado que gran parte de lo que había sucedido hasta ese momento había sido un desorden total, podría sorprenderte al escuchar que la evacuación de Dunkerque se llevó a cabo de forma bastante competente. Al final, alrededor de 340.000 soldados aliados fueron evacuados, y alrededor de 35.000 se quedaron atrás, capturados. Si bien fue relativamente exitoso en términos del número de hombres evacuados, esto empeoró las relaciones entre Francia y Gran Bretaña. Los franceses sintieron que los británicos habían priorizado a los soldados británicos para la evacuación y no habían proporcionado tanto apoyo aéreo como podrían haberlo hecho. Weygand, el comandante francés, dijo: «Cada pueblo tiene sus virtudes y defectos. El inglés está motivado por un egoísmo casi instintivo». Los británicos, a su vez, ahora tenían muy poco respeto por los franceses. Un comandante británico escribió: «Casi parece que no hay error que los franceses no hayan cometido. Sus generales fueron despreciables». Esa ruptura completa en la relación hizo prácticamente imposible para los aliados seguir luchando después de la evacuación de Dunkerque. Teóricamente, la batalla aún no se había perdido. Los franceses aún tenían una gran parte de su ejército intacto y Alemania controlaba solo una pequeña parte de Francia. En realidad, ahora tenían muy poco espíritu de lucha y sus fuerzas estaban en desorden. Los franceses ahora estaban en minoría y los alemanes avanzaban rápidamente hacia el centro de Francia. El 10 de junio de 1940, el gobierno anunció que había decidido abandonar la capital, y muy pronto se hablaba de rendirse. Si bien era comprensible, no era la única opción. La rendición tenía sentido si la guerra hubiera terminado y los británicos se rendían, lo cual asumían los franceses. Pero por supuesto, los británicos estaban liderados por este tipo, y él no es exactamente del tipo que se rinde. Si los franceses hubieran tenido algo del espíritu de Churchill, había opciones disponibles. El gobierno podría haberse ido al extranjero, ya sea al norte de África francesa o a Gran Bretaña. Podrían haber llevado tantos recursos militares como fuera posible y continuado la lucha allí. También, teóricamente, podrían haber mantenido una campaña de guerrillas en el continente, apoyados por Gran Bretaña. Sin embargo, vale la pena decir que eso habría llevado a una gran destrucción. Y dada la brutalidad de los nazis, no me sorprendería que simplemente ejecutaran a todos en Francia. Al aceptar un alto al fuego, algunos líderes franceses esperaban poder mantener un control razonable sobre una parte razonable de Francia. El 22 de junio, cuando los alemanes habían tomado alrededor de 2/3 de Francia, se firmó el alto al fuego. El norte de Francia pasó a estar bajo la ocupación nazi directa, mientras que el sur se convirtió en un estado títere alemán, conocido como Francia de Vichy. Francia de Vichy colaboró y cooperó con la Alemania nazi a un grado vergonzoso. Muchas personas llegaron a tragarse totalmente la ideología nazi. La Francia de Vichy se convirtió en la única nación no ocupada que deportó activamente a sus judíos para su exterminio en el Holocausto. El antisemitismo había sido fuerte en Francia antes de la guerra, y por lo tanto muchas personas en Francia de Vichy estaban totalmente de acuerdo con la exterminación de los judíos. Algunos valientes franceses continuaron luchando como parte de la resistencia francesa y se estableció un gobierno en exilio en Londres, liderado por Charles de Gaulle. Francia estuvo bajo control nazi durante 4 años, hasta que fue liberada en el día D. Entonces, ¿cómo resumir las cosas? Si me forzaran a decir cuáles fueron los factores más importantes en el asombroso colapso francés, diría las siguientes 4 cosas. Primero, el fracaso en defender las Ardenas. Segundo, la inflexibilidad francesa, es decir, su fracaso en reaccionar a los alemanes, que pasaban por las Ardenas y contraatacar una vez que habían cruzado el río. Tercero, su gran problema con la baja moral y el derrotismo. Y cuarto, los desafíos inherentes de ser parte de una coalición. Para mí, los 2 primeros son los más importantes. Francia realmente no había necesitado hacer mucho para hacer que la ruta a través de las Ardenas y el cruce del Mosa fueran increíblemente difíciles para los alemanes. Si solo hubieran destruido la red de carreteras, les habría costado días. Podrían haber colocado minas a lo largo de la ruta. Si hubieran tenido incluso cantidades moderadas de artillería o bombarderos disponibles, podrían haber infligido enormes pérdidas a los alemanes.
Incluso si no hubieran hecho esas cosas, si hubieran reaccionado rápidamente, en realidad podrían haber devastado a los alemanes. Por ejemplo, una vez que los alemanes cruzaron el río Mosa, los franceses hubieran podido contraatacar y expulsarlos al otro lado del río. Los alemanes habrían estado absolutamente indefensos. Una gran parte del ejército alemán habría quedado atrapado en las Ardenas, apenas capaz de defenderse y sin poder evacuar rápidamente. No olvides que fue descrito por un comandante alemán como el mayor embotellamiento de tráfico de la historia. Esta enorme cantidad de hombres y vehículos habrían sido el blanco más fácil del mundo para la artillería. Habrían sido presa fácil. No olvides que los franceses en realidad tenían más artillería que los alemanes. Los alemanes apenas habrían podido responder. Habría sido una completa masacre. Fue precisamente por esa posibilidad que los alemanes estaban tan nerviosos por su plan. Desafortunadamente, para Francia y para el mundo, eso no fue lo que sucedió.